Bueno, y ahora nos comunicamos con el diputado provincial Cristian Castro, de los más cercanos y comprometidos con la situación yerbatera que se viene advirtiendo atraviesa una de las más profundas crisis en décadas, producto directo de la desregulación yerbatera y la caída de facultades del INIM. Recordamos, el último jueves hubo una nueva asamblea yerbatera en la localidad de Aristóbulo del Valle, de la que nos contaba Jorge Skripchuk, el presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, una de las entidades convocantes a esa reunión, en la que se analizó, bueno, lo que dejó la reunión con Sturzenegger y compañía en Buenos Aires y cómo seguir ante la negativa sostenida del gobierno de revertir ese proceso desregulatorio que, claro, el propio ministro de desregulación reivindica plenamente, sin atender lo que se llevó a la reunión. Datos claros y contundentes sobre los efectos que ha tenido la desregulación. Y bueno, nos decía Jorge Skripchuk que están trabajando en alguna iniciativa, en algún proyecto legislativo en el orden provincial para tratar de atender la emergencia, buscar algún mecanismo de precio de referencia, al menos para la hoja verde, y por eso lo consultamos nuevamente al diputado Castro, que siempre está trabajando con las entidades yerbateras. Gracias por atendernos, Cristian, buen día. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. La verdad que es tremendo, ¿no? La situación que está pasando la provincia de Misiones, producto de medidas que tienen que ver con el gobierno nacional, en donde ellos tienen una idea de que todo lo resuelve el mercado. Y no es así ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Fíjate, yo cuando planteo el caso yerbatero, claramente y lo describo como un mercado oligopsónico. Y no es el único mercado oligopsónico que hay a nivel mundial. En Estados Unidos está el mercado de la leche, que es un oligopsonio, y en donde el mismo Estado interviene, o sea, para decir, te menciona Estados Unidos, para que vos digas, no es un país comunista, no es un país de izquierda, no es un país que no tenga, pero ni un tinte de populista, sino todo lo contrario. Entonces, para desmitificar la cuestión ideológica y mostrarte que el libre mercado funciona cuando el mercado es de competencia o lo que se denomina mercados perfectos. ¿Sí? El mercado yerbatero es claramente un mercado imperfecto, es un oligopsónico, y también lo hace la Unión Europea. Yo hablo mucho con varios referentes del sector yerbatero y me contaba uno de los productores, Seifer, ahí de Monte Carlo, de una de las cooperativas más importantes que tiene la provincia de Misiones del sector yerbatero, y él me contaba que ellos cuando armaron la ley del INIM, inclusive habían viajado a la Unión Europea que se estaba armando en ese entonces, y le comentaban que en el sector agropecuario hay algunos mercados que son oligopsónicos y que había que intervenir, que el Estado tenía que intervenir. Y tomaron esas ideas para traerle y para armar el INIM. Cuando se armó el INIM, se tomaron esas ideas que venían desde la Unión Europea, no venían de Rusia, del comunismo, no venían ni de Cuba, ni de ningún lado, ¿sí? Venían justamente de lo que se estaba armando en la Unión Europea con respecto a que en algunos mercados, ¿sí?, el Estado debe intervenir. Y es por eso nosotros del Partido Agrario venimos insistiendo desde el 2024, apenas se derruló en diciembre, nosotros el 12 de enero del 2024 ya presentamos un primer proyecto de ley que busca, en ese proyecto, era crear un mercado consignatario e intervenir en este juego de oferta y demanda, pero que sea el Estado el que intervenga con al menos un tercio, con un 30 o un 35% del mercado, interviniendo en la compra-venta de hoja verde y de canchada, y así poder establecer un precio de referencia por esa amplitud y ese volumen de intervención que va a tener ese mercado consignatario. Bueno, eso requiere más o menos, el año pasado cuando habíamos hecho el estudio era casi 100.000 millones de pesos, que hoy es difícil, ¿no?, en esta situación acuciante económica y financiera para los estados, principalmente para las provincias, es difícil poder establecer eso, pero bueno, nosotros creemos que si se hace una ingeniería financiera con Warren, pero a través del Estado, no el productor, se podría llegar a hacer algo, y son las propuestas que hacemos, y otra de las propuestas es intervenir a través de precios indirectos, como se hace, por ejemplo, en los contadores públicos. Los contadores públicos tenemos
¿sí? Los honorarios mínimos. Entonces yo hago un balance y la empresa no me paga a mí directamente ese balance, lo paga el consejo revisa todo, chequea que yo tenga todo el día y ahí recién me hace la transferencia de ese honorario por el servicio que yo presté. Bueno, acá la idea es lo mismo, es hacer un BEI, un boleto electrónico yerbatero, y controlar toda la cadena yerbatera, y cada camión que sale a la provincia tiene que tener ese BEI. El camión que no tiene, se le cobra una tasa sustitutiva para, digamos, solventar todo este sistema que creo que es otra de las alternativas que tenemos y que se puede ser viable para poder intervenir, ya que Misiones produce el 85% de la yerba de toda la Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea que la posibilidad de que el Estado provincial, hoy con las limitaciones que además existe por la situación económica, ¿crees que de alguna manera puede ayudar a esta situación de crisis, teniendo en cuenta, bueno, la férrea postura tan dogmática y extrema que mantiene el gobierno nacional? Sin duda, un gobierno nacional que aparte no escucha a los productores, escucha solo un lado de la campana, que es el lado de la industria, y cuando se crea el INIM, lo que establece el INIM es que toda la cadena yerbatera pueda ganar. No es en perjuicio de nadie, sino en favor de toda esa cadena, desde el tarefero, nosotros no hay que olvidarse el tarefero, el que pone la mano de obra, el que hace la cosecha de la yerba mate, hasta el último eslabón, que es la industria. Todos ganaron en los 20 y pico de años que funcionó el INIM. Yo le pregunto, a ver, ¿en qué momento perdieron? ¿Sí? Siempre se ganó, y se ganó en conjunto, a veces más, a veces menos, pero aseguraba eso, ¿no? Que toda esa cadena yerbatera tenga ganancia. Hoy solo un eslabón de esa cadena es el que está ganando, y el resto, la verdad, pasándola muy mal. El tarefero cobrando por debajo de lo que establecen los convenios colectivos, porque el productor no puede pagar, los productores en una situación desesperante, y algunas cooperativas chicas, las más chicas, también están pasando muy mal con la cuestión económica y financiera, ya que los valores que se manejan son muy ínfimos, y siquiera cubren los costos, ¿no? Uh-huh. Decía Jorge Scripcho que después de la reunión en Aristóbulo que iban a trabajar entonces y hacer contactos con el gobernador, inclusive con otras organizaciones sociales, a fin de evaluar algunas manifestaciones o reclamos, pero particularmente trabajar en un proyecto de ley provincial que contenga una especie de emergencia, mientras continúan con el reclamo por el INIM. ¿Vos creés que los proyectos ya están o van a acompañar por allí la elaboración de algo nuevo y especial con este sector de las entidades yerbateras, a fin de, bueno, presentar algo en los próximos días? Mira, nosotros acompañamos cualquier tipo de proyecto que beneficie y dé una posibilidad de una posible solución a los pequeños productores yerbateros. Nosotros, el año pasado, se había hecho una asamblea en San Vicente, fin del año pasado, en donde pedían declarar la emergencia yerbatera y sesión extraordinaria. Nosotros presentamos un proyecto desde el Partido Agrario Social, que fue acompañado inclusive por la UCR, por el bloque de Algo Nuevo, de Amarilla, y por el bloque de Por la Vía de los Valores. O sea, varios bloques en la Cámara acompañaron ese proyecto, y está en comisión, ¿no? Un proyecto para declarar la emergencia. Es más, habíamos cambiado el nombre Emergencia Yerbatera para que también puedan acompañar el bloque de los libertarios, y después terminaron no acompañando. Nosotros ponemos de promoción yerbatera, pero básicamente es el mismo proyecto de la emergencia yerbatera de los años 2000, que había sido declarado la emergencia en la provincia de Misiones, ¿no? Correcto. ¿Vos estuviste también en la reunión de Aristóbulo, Cristian, como lo haces habitualmente? No, me invitaron, sí, pero no pude concurrir porque ya tenía una reunión previa en Cerro Azul, pero bueno, me puse a disposición y estuve hablando con los productores, y como le digo, si ellos quieren presentar otro proyecto, estoy a disposición. Es más, con el MAM, que estamos trabajando en un proyecto integral que también queremos presentarlo, pero la idea es justamente debatirlo también con estas asociaciones de productores, que son los que más están luchando, ¿no? Que están yendo a Buenos Aires, que están insistiendo con una solución a una problemática que dejó de ser una problemática económica y ya es una problemática social, ¿sí? Eso por ahí lo que no entienden desde Nación y desde provincia, que la problemática yerbatera es una problemática mucho más extensa que una cuestión económica, y ya es una cuestión social. Fíjate lo que hablamos a principio de año de mucha gente yéndose a Brasil a trabajar,
el gran número, el mayor número de trabajadores que se iban son trabajadores que trabajan, digamos, estos mal llamados golondrina, que trabajan justamente en la cosecha gruesa de yerba mate, ¿no? Ujú. El otro día hablaba con un chico que se fue a Brasil a trabajar, hace muchos años está trabajando Isaías, y él me cuenta, el sábado hablé con él, porque salió un informe de la televisión rusa, y él estuvo en esa entrevista, bueno, estuve charlando con él, y él me comentaba que nuevamente empezó el éxodo, ¿sí? Ya ahora estamos hablando de julio de 2026 y mucha gente yéndose a Brasil ya en esta instancia, no en diciembre como fue el año pasado, sino que ya en julio yéndose a las distintas cosechas en Brasil, ¿no? Cristian, trascendió también en estos últimos días esa posibilidad del mercado de India para la yerba mate que se, que se abría y que podría tener importantes consecuencias para el sector. ¿Cómo evaluás esa posibilidad y si podría ayudar a resolver situaciones como las que estamos atravesando? Sí, a ver, la apertura de mercados nuevos y mercados como China, como India, en donde la cultura de la yerba mate no está instalada, es una cuestión más a largo plazo, ¿sí? No es una cuestión que pueda resolver una problemática coyuntural a corto plazo. Es algo que hay que trabajarlo a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que a corto plazo y mediano hay que trabajar ellos son consumidores de infusiones muy grandes, pero la mayor infusión que ellos consumen en la India es el té. Entonces, ir con saquitos de yerba mate, saquitos, digamos, con saborizados, con distintas especias, ¿sí? Que ellos ya las consumen con su té, entonces entrar por ese lado y empezar a hacer ese trabajo de hormiga, que va a llevar tiempo, no es algo que uno pueda solucionar. Y es un mercado muy grande, ¿sí? La India está por igualar a China en lo que es población, entonces son una población muy grande, una población de clase media y media acomodada que está creciendo muchísimo. Entonces yo creo que hay ahí una oportunidad de crecimiento, pero no es algo que solucione ya de inmediato la problemática que tiene hoy el sector del batero. Ujú. Con un gobierno nacional entonces que no escucha, que no atiende, hoy hay cierta responsabilidad creciente en el Estado provincial para atender este reclamo. Habida cuenta que la situación yerbatera en Corrientes parece ser otra y desde allí apoyan a este modelo, ¿no? Mirá, Corriente tiene apenas 15% de la producción de hoja verde, sin embargo, si vos mirás los datos de producción de yerba elaborada, tiene en las dos primeras tiene el 40% del mercado, o sea, con el 15% de la producción de hoja verde, tiene arriba del 40% de la producción de yerba elaborada. Entonces la industria es más fuerte en Corriente y eso es el eslabón que hoy está ganando. Entonces, obviamente que Corrientes está satisfecho con, digamos, el accionar del gobierno nacional, ¿no? Ujú. Correcto, o sea, pero reitero, hoy la provincia debería dar algún tipo de respuesta a esta situación también a criterio de ustedes. Nosotros entendemos que sí, y por eso venimos insistiendo, sí, venimos insistiendo, no solo reclamando o no solo contando la problemática, sino también proponiendo distintas soluciones, y bueno, hasta ahora las soluciones que brinda el gobierno son tibias, ¿no? Eh, a ver, los descuentos de cheques que no llegan a nadie, o llegan a dos o tres amigos del gobierno y no a toda la cadena. Son muchas cuestiones que terminan quedando en el camino y que no le solucionan el problema ni a los tareferos, ¿sí? Yo no dejo de mencionar a los trabajadores de la yerba mate y a los pequeños productores, que son la mayor cantidad, ¿no? Prácticamente el 90% de los productores tiene menos de 30 hectáreas, entonces se pueden considerar entre medianos y chicos productores, ¿no? Ujú. ¿Hay una especie de parate en la legislatura ahora o siguen trabajando de alguna manera? No, nosotros seguimos trabajando. La semana pasada estuvimos con Cacho, pero la actividad legislativa en comisión y lo que es las sesiones ordinarias está por 5 semanas paralizados porque además del feriado del 9 de julio se sumaron el receso de invierno y actividades del lema, que son 2 semanas más. Entonces 2 semanas de receso más 2 semanas del lema más la semana esa del feriado 9 de julio son 5 semanas sin actividad en la legislatura.
Correcto. Bueno, de todas maneras se sigue trabajando y esperemos que la cuestión yerbatera particularmente tome cuerpo, más allá del esfuerzo que vienen haciendo ustedes del Partido Agrario y Social. Gracias, como siempre, Cristian. No, por favor, a las órdenes. Saludos. Buen día, hasta luego. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Publicite en la radio. 3755 525819